Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Lo estoy grabando con mucho retraso. Sí, ya sé que tenía que haberos subido la semana pasada podcast, pero no ha podido ser. Lo siento. Fallos de última hora que no me ha sido posible subsanar antes de hoy. Sí, bueno, pues fallos de última hora se llaman exámenes, ¿vale? Y trabajo. Pero bueno, que ya estoy aquí. Y bueno, hoy tenía que haber sido una entrevista a mi querida Alicia Segovia Regadera, pero no va a ser posible pues por motivos suyos de salud. Por motivos suyos de salud, sí, efectivamente. Y bueno, aquí estoy. Hoy vamos a hablar de mi humilde experiencia lectora. Y si puedo, pues la semana que viene me traigo a Ali y que os cuente un poco de poesía erótica. Vamos a empezar por el principio. Yo empecé a leer. Yo empecé a leer, sí, a la edad de 3 años. Más o menos. Más o menos. Muy jovencito, muy pequeñito. Y sí que es cierto que desde pequeño pues me ha apasionado la lectura, me ha gustado y he sido un gran aficionado lector y un voraz lector. Cada vez leo más rápido y cada vez leo más. De hecho, bueno, no lo voy a enseñar, pero ahora mismo acabo de empezar un libro que me regaló mi amiga Laura, Jesús Sánchez Adalid, yo te lo diré, el mozárabe. Bueno, este episodio va a ser súper improvisado porque os quiero charlar un poco sobre pues lo que ha sido mi experiencia a la hora de leer, cuáles han sido mis diferentes etapas de lectura y hasta dónde he llegado, dónde me encuentro ahora mismo y hacia dónde creo que voy a acabar yendo. Bueno, yo empecé, como os he dicho, con 3 años a leer y leía pues novela infantil y libros infantiles, Plumitos no quiere crecer, pues Agutrot, Las brujas de Roald Dahl, ese tipo de libros, ¿vale? Libros pues para niños, vamos a ser sinceros. Y bueno, con ese tipo de libros pues yo me fui iniciando en el mundo de la lectura. Me fui iniciando y me fui picando, ¿vale? Y gracias a gente bueno, a mis profesores y tal, pues seguí en el colegio aficionándome cada vez más a los libros. Y me gustaba cada vez más leer. De hecho, con 8 años, sí, con 8 años empecé a leer mi libro, lo que fueron mis libros favoritos durante bastante tiempo hasta que llegaron las Crónicas de Narnia. Que eso es un episodio aparte, ahora después hablaremos de ello. Pero mis libros favoritos de aquella época eran la saga del pequeño Nicolás, de René Goscinny y Sempé. Eh, ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos decir del pequeño Nicolás? Si tú no estoy hablando del criminal, ¿vale? O sea, escucha lo que va a salir de mi boca. No, no estoy hablando del criminal, estoy hablando de la saga de libros, que es maravillosa. Si queréis empezar, si queréis hacer que vuestros críos se aficionen a la lectura y se aficionen a leer libros que sean interesantes y que reflejen lo que ellos viven en el día a día en el cole, de los abusones, ellos se sentirán muy pequeño Nicolás y pues se convertirán, bueno, con las novelas del pequeño Nicolás, se convertirán en el pequeño Nicolás. Se sentirán pues seguros y que están leyendo algo que sí que les representa. Yo con el pequeño Nicolás di directamente el salto a una saga de libros maravillosa y estupenda, muy recomendable por cierto para niños también de esa edad, niñas sobre todo, yo es que leía de todo, que se llama Kika Superbruja. Kika Superbruja es una serie de novelas de fantasía para niños, muy bien hecha,
que está muy chula, a mí me gusta especialmente. Y bueno, yo con eso me empecé a iniciar un poco en el mundo de la fantasía. El mundo de la fantasía que me ha traído tantos buenos momentos como las crónicas de Narnia, de las cuales hablaré más tarde. Pero sí, yo empecé con la fantasía a partir de de Kika Superbruja. Es una novela maravillosa, ¿vale? Una serie de novelas maravillosas. De hecho, creo que todavía se siguen publicando. Y luego, pues me empecé a aficionar a partir de, bueno, ya ves, con 10 años, 11 que tenía por aquel entonces, ¿a qué te vas a aficionar? Pues a libros de niños. Pero me aficioné y mucho a mi amigo, a mis libros de mi apreciadísima saga de 5 amigos y medio. 5 amigos y medio es una saga de libros que va de 5 chavales, uno del cual quiere ser detective cuando sea mayor, policía, e investigan crímenes muy a lo Sherlock Holmes. Mi primer contacto con la novela policíaca, ¿vale? Son libros muy bonitos, están muy bien escritos para niños y bueno, están muy chulos, la verdad. Y bueno, cuando pasas de los 12 años, pues empiezas a dejar de leer tanto, piensas que leer es aburrido y tal. No, sí, tienes etapas de ser un ser infranormal y entonces te conviertes en un despreciable, una despreciable persona que a lo único que se aficiona es a ver pelis y jugar videojuegos. Pero yo me quise mantener en el mundo del libro. Nunca quise dejar de leer, en cierta parte. Y pues me aficioné a partir de ahí pues un poquito a las crónicas de Narnia. Son las crónicas de Narnia, yo me las leí por primera vez con 10 años. Yo creo que mi saga de literatura fantástica juvenil o middle grade, según como se tome, favorita. Bueno, es... ¿Quién no ha leído las crónicas de Narnia? O sea, si quieres leer a Tolkien, lee primero a Lewis, porque es más ligero que Tolkien. Eran muy amigos, por cierto, y mucha de la literatura de Tolkien bueno, de la fantasía de Tolkien la bebe Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Eh, de verdad maravilloso. Si queréis introduciros un poco a Tolkien, os recomiendo mucho las Crónicas de Narnia. Y bueno, las Crónicas de Narnia merecen un episodio solo en específico para él, para esa saga. O sea, me las quiero releer dentro de poco porque cada X tiempo me gusta releerme los libros de las Crónicas de Narnia. Pero de verdad, si queréis aficionar a unos críos que son muy fantasiosos, les gustan videojuegos fantásticos y tal, recomendable que empiecen a leerse las Crónicas de Narnia para luego evolucionar hacia El Señor de los Anillos, que hablaré un poco más tarde también de mi experiencia leyendo El Señor de los Anillos. Pero de las Crónicas de Narnia yo aprendí mucho. De hecho, lo que os digo, me la releo cada X tiempo, porque es un tipo de libro que se disfruta leyendo, bueno, que está guay. Y a partir de pues las Crónicas de Narnia, pues me llegó a mis manos el libro de Philip Pullman, La Brújula Dorada, que es de esos pocos libros que no he conseguido terminar nunca. Hay solamente un libro que nunca me he leído jamás en mi habitación, que se llama Eragon. No me gusta, yo creo, o sea, no es el tipo de literatura que más me llama ahora mismo por cómo... Es que no me llamaba ni la película, entonces pues ni hice el esfuerzo de leerme el libro.
Luego, La Brújula Dorada, que es un peñazo tremendo. Pero bueno, hice el esfuerzo, empecé a leérmelo y con 12 años, y la verdad es que de esos libros que tú dices que no te aportan nada sensato a tu vida, pero hice el esfuerzo de leérmelo y bueno, no dio el resultado que yo esperaba y no me lo terminé por, no sé si fueron 20 páginas, 30. No es una saga, o sea, no es un tipo de libro que me gustase como estaba escrito. O traducido, mejor dicho, porque hay que recordar, bueno, que lo hablaremos en un futuro a lo mejor, del tema de las traducciones dentro del mundo editorial, que es el adalid. Ya sabemos todos que cuando se traduce pues no estás leyendo al escritor realmente, sino que estás leyendo realmente a su traductor aquí en España, que hacen una buena adaptación, pero no es el escritor, no es la pluma del escritor, sino es la pluma de nuestro traductor aquí en España. Bueno, a partir de ahí llega una época muy oscura en mi vida lectora. Yo ya os digo, nunca he dejado de leer, pero sí que es cierto que hay épocas en las que he leído menos que otras. Y bueno, de los 13 a los 15 pegué un bajón en la lectura. Leía solamente libros de poca monta, de los del instituto y poco más. En verano alguna vez me cogí algún libro, pero poca cosa, nunca leía mucho más. Eh, por aquella época me llegó un libro que es una santísima basura, pero que se lee muy rápido y que es una barbaridad, que se llama La Bestia, de Alice Kellen, ¿vale? O Alice Kenneth o algo así. De hecho es que hasta voy a buscarlo. Pero sí, ese libro fue em, fue un antes y un después dentro de mi vida. Fue cuando dije, tengo que volver a ponerme a leer. Porque me están regalando libros de mierda. Y tengo que ponerme yo con mis libros, con el criterio que yo he seguido siempre. Y entonces cayó en mis manos El Hobbit. Sí, la primera vez que leí Tolkien fue a través de un librito muy sencillo que se llama El Hobbit. Es más pensado un cuento para niños que una novela adulta, pero es muy adulto. Es un libro muy adulto, es una maravilla El Hobbit. Previo a cuando terminé El Hobbit, que me gustó muchísimo, 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 cayó en mis manos El Señor de los Anillos. Y le di una oportunidad. Fui leyéndolo, pero jamás lo terminé. Porque es un libro muy largo y es un libro muy pesado. Muy, muy pesado. O sea, vamos a empezar, vamos a ser claros. El Señor de los Anillos es un libro ultra descriptivo. Tiene mucha descripción y tiene poca chicha. Es decir, no tiene mucha acción. Es un libro muy lento, muy despacioso. Es un libro para aprender de él. Pero es un libro tocho. Es un libro tolmo. Es un libro de estos que dices, hostia, ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí empezar esto? Y es cuando te das cuenta que tu vida no tiene sentido y que para qué has empezado a leerte un libro que es tan denso y tan difícil de leer. Pero bueno, yo lo intenté, me quedé por la batalla del abismo de Helm. Quien no se haya leído el libro ya está tardando en ir a leérselo. Quien no se haya visto las películas, pues que se vaya a verlas. Pero yo me quedé al final de las dos torres. Por ahí. Y bueno, después de esto, pues dejé estancada otra vez un poco la lectura, pero gracias en segundo de bachillerato a mí, lo oísteis ya en el episodio con Mario Villalucena, empecé, gracias a mi profesor de Historia de España de segundo de bachillerato, Antonio, no creo que me escuches nunca, y si me escuchas algún día, pues escúchame.
Gracias. Gracias por descubrirme la novela histórica. Sí que es cierto, ahora que lo di, ahora que empiezo, que con esos 14, 15 años no me cayó un libro de mierda, sino que pedí un libro en específico que es una maravilla, que se llama La caligrafía secreta y es de César Mallorquí. Que, por cierto, me lo estoy releyendo ahora con mi abuela, que, bueno, le estoy haciendo de lector. Le estoy yendo a leer allí a su casa porque me apetece hacer eso y tal. Pero el libro de César Mallorquí de la caligrafía secreta fue, en términos específicos, es el primer libro de narrativa histórica con realismo mágico que empecé a leerme hace, pues en esa época. Y yo creo que fue el primer libro de novela histórica que me he leído con pocos años, con 15, 14 años. Pero luego cayó en mis manos eh, La Catedral del Mar. La Catedral del Mar es el antes y el después de que yo empezase a leer novela histórica. Eh, ¿Cómo me voy a explicar? La novela, la Catedral del Mar, siempre voy a decir que es una novela a lo mejor menos rigurosa que otras novelas, porque pasa... ¿Cómo explicarlo? Así con medio tacto. El personaje de Arnau eh, pasa muy rápido de unos estamentos sociales a otros. Y hay que recordar que en aquella época los estamentos sociales eran muy rígidos. Esto lo comenté en mi podcast con Fátima. Fátima, un besazo. Yo sé que igual hasta me ves un día de estos, no te das ni cuenta, me escuchas. Te quiero mucho, te echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de hablar contigo un día. Pero sé que estás con lo tuyo y bueno, que ya volveremos a hablar. Pero eso, que lo comenté en el primer episodio que hicimos Fátima y yo. Los herederos de la tierra. La Catedral del Mar es un libro que fantasea mucho con descripciones entre estamentos sociales. Dicho esto, aquí empieza mi época de verdad en la que yo me centro en un único género y no leo así a tientas y todo lo que cae en mis manos es literatura y es lo mejor que me ha podido caer en las manos en mi vida. No, empiezo a leer de verdad novela buena. Y bueno, en el verano en el que... Bueno, y empiezo a leer terror. Empiezo a leer terror. Descubro a Stephen King con 17 años y la novela histórica también. Pero el terror sí que lo he dejado más aparte y me he centrado más en la novela histórica porque me apasiona mucho más la historia que el terror. Vamos a ser sinceros. Pero descubrí a Stephen King y bueno, Stephen King es lo mejor y lo peor que me ha podido pasar en la vida porque me leí It con 17 años. Tocho de It. ¿Cómo explicar? It es el libro más burro que he leído yo jamás. Me causó pesadillas y paranoias durante cierto tiempo. Me lo terminé en el verano de la universidad y luego cayó en mis manos Los Pilares de la Tierra. No sé si un año o dos después. Y desde ese momento, Los Pilares de la Tierra, el primer libro, se ha convertido en mi libro favorito, en mi libro de cabecera, en ese libro esencial sin el que yo no considero que la literatura sea capaz de existir. Sí, descubrí muy tarde a Ken Follett, ya casi jubilado, muchos años después de que sacase Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, etcétera, pero Ken Follett es, yo creo que uno de los... Bueno, el traductor de Ken Follett por concebir la obra y el traductor por traernosla aquí a España,
Son dos plumas maravillosas y que de las cuales puedo decir que fundamenta todo el motivo por el cual yo escribo. Son mi fuente de inspiración, por así decirlo. Y bueno, no tengo mucho más que añadir a este episodio tan corto. Bueno, a partir de aquí ya empecé ya a decir, bueno, vamos a leer novela histórica, vamos a centrarnos en novela histórica y ya está. No me hace falta otro género. Y fue cuando empecé a buscar, pues fue cuando descubrí a Mario, que vino el otro día, a José Manuel Aparicio, descubrí pues los grandes de la literatura histórica actual. Y bueno, Jesús Sánchez Adalid, que me lo han descubierto ahora y que también tiene una pluma maravillosa. Bueno, yo creo que así ha sido mi pequeña experiencia lectora. Espero que os haya aportado lo suficiente. Ya iré centrándome un poco más en libros y tal, que quiero que se conozcáis. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si ya sabes, suscríbete si no lo estás. Déjame en un comentario si te has leído alguno de los libros que os he mencionado. Y bueno, nos vemos la semana que viene, a ver si ahora sí con Alicia Segovia Regadera en una nueva entrevista del podcast que espero que os guste mucho. Y bueno, chao.